Bienvenidos a este video. Ya en los anteriores hemos visto más o menos algunas generalidades sobre la tesis y pues ahora vamos a profundizar un poco más en el uso de inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede apoyar las tesis o los escritos académicos, sin embargo no es como normalmente los estudiantes, ustedes que están viendo esto, la utilizan. Es más, pues vamos a ver qué nos dicen los expertos. Creo que la cuestión no está del todo bien planteada. Tenemos que entender que hay un proceso que se llama customización que se aplica a los modelos de lenguaje de gran tamaño y permiten que los diseñadores de ese agente o de ese asistente, ¿no?, de la inteligencia artificial especifiquen las funcionalidades y las bases de conocimiento sobre las que ese modelo de lenguaje de gran tamaño opera. Entonces, no se puede responder a la pregunta si no tenemos en cuenta que hay miles, si no millones, de combinaciones posibles para la customización de cada una de las inteligencias artificiales. Habrá agentes y asistentes que sean muy buenos para mejorar esos procesos y otros que sean absolutamente inútiles. Entonces, la pregunta no debe ser cuál es la mejor y si la IA puede resolver el problema o no. La inteligencia artificial puede apoyar como un asistente o como acompañamiento para que los estudiantes puedan ayudarse por medio de esta inteligencia artificial para verificar la redacción, la ortografía, que les dé algunas ideas en cuanto a la estructura. El uso de herramientas de inteligencia artificial para la realización de una tesis es algo que no puedes dejar pasar. Es una herramienta muy importante. Hace unos años no era extraño el de que a la par de la escritura de una tesis tuviéramos a alguien que nos ayudara para editar, para guiar, para detonar ideas. Bueno, las herramientas de inteligencia artificial te pueden ayudar muchísimo para esos procesos. Digamos que en algún momento te trabas y dices, ya no sé por dónde continuar. Bueno, una herramienta de inteligencia artificial te puede ayudar para saber qué puedes seguir haciendo en ese párrafo que tal vez no sabes. Uno de los errores que usualmente encontramos en las revisiones de tesis es que un párrafo queda con huecos en el otro, que dice uno, hay un brinco. Las herramientas de inteligencia artificial te pueden ayudar para mejorar la redacción, para que los párrafos se encuentren, que se circulen los capítulos y que no queden desarticularizados unos con otros. El tema de las referencias, también si no es tu fuerte el saber el tema de referencias, APA, MLA y lo más actualizado, bueno, puedes preparar un GPT con este tipo de fuentes. ¿Para qué? Para que te ayude en el proceso. Las herramientas de inteligencia artificial pueden ser tu aliado para parafraseos, síntesis, temas de redacción, temas de citación. Hay mucho de lo cual puedes sacarle provecho. Bueno, utilizar inteligencia artificial en el marco de las actividades académicas y de investigación y sobre todo en actividades que tienen que ver con escritura académica, creo que es como hoy en día, como utilizar el carro o un vehículo para ir de la casa al lugar de trabajo. Si uno vive lejos de su lugar de trabajo, así se hubiera podido ir a escoger ir a pie del trabajo a la casa, pudiendo utilizar un vehículo. Creo que hoy, salvo que fueras un ecologista extremo, no habría duda en la escogencia de utilizar el vehículo para ir de la casa al trabajo. Es un asunto de hacer uso de los recursos disponibles para hacer un mejor uso de tal vez uno de los recursos más valiosos y limitados que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. En la medida que un carro, un vehículo nos permite hacer un mejor uso de nuestro tiempo en esos desplazamientos largos, creo que de esa misma forma la inteligencia artificial nos permite hacer algo parecido con los procesos de escritura académica. Cuando uno utiliza el carro para ir de un lugar a otro, el carro no toma decisiones por uno, ¿no? Salvo que sea un Tesla ya, digamos, preprogramado. Pero en el común de los mortales, el carro no toma decisiones por el conductor. El carro no te dice, para ahí que viene un peatón. O el carro no te dice, dobla aquí a la izquierda porque allí hay un hueco, ¿sí? O dale paso a ese vehículo. O una cantidad de las decisiones que tomamos todos los días cuando conducimos
las tomamos nosotros como conductores. El carro no toma esas decisiones. Sin embargo, es una herramienta que nos permite ir de forma eficaz, eficiente, de un punto A a un punto B, haciendo, como ya lo mencioné, un mejor uso de nuestro tiempo, que es un recurso supremamente valioso. Si tomamos esa misma forma de entenderlo y llevamos a la escritura académica, en principio, hoy los desarrollos, sobre todo de inteligencia artificial generativa, nos permiten hacer un mejor uso de nuestro tiempo como académicos. Todos tenemos muchísimas actividades, tenemos menos tiempo del que quisiéramos para actividades de investigación y para escribir. Luego, esos pocos momentos que tenemos para dedicarnos a esa labor, deberíamos aprovecharlos al máximo. Y en ese sentido, creo que es no sé si un deber moral, pero por lo menos sí deberíamos utilizar la mayor cantidad de recursos posibles para poder utilizar eficientemente ese tiempo valioso dedicado a la escritura. Allí las herramientas de inteligencia artificial tienen un papel fundamental. Siempre y cuando no deleguemos lo importante, siempre y cuando no deleguemos el pensamiento, ¿sí? Que lo utilicemos como un asistente, ¿no? Que lo utilicemos como un interlocutor, que lo utilicemos como un corrector de estilo, como tantos roles activos que juegan los seres humanos en ese ámbito de la escritura académica. Entonces sí creo que es muy importante, creo que en este caso creo que lo debemos hacer, bien utilizado, es un impulsor fantástico de los procesos de escritura. Desde luego, reitero, siempre y cuando no deleguemos lo importante. ¿Bien? Y aprovechemos aquello para lo que la inteligencia artificial es muy bueno y ponerlo al servicio de nuestras ideas, de nuestras intenciones formativas. Pueden ser, bueno, el ChatGPT, que es con el que están los estudiantes muy familiarizados, pero está Copilot también. Otras para la cuestión de mejora de texto pueden ser Text Cortex, Lorba, Cloud y Gemini. Bueno, yo personalmente lo que más utilizo, y yo creo que la mayoría de nosotras y de nosotros utilizamos porque es el que conocemos, es ChatGPT. ¿Sí? Es una de las herramientas que más utilizamos, sobre todo porque ha ido evolucionando bastante y actualmente prácticamente puede hacer lo mismo que muchas otras herramientas. Yo en ocasiones también uso una herramienta que se llama SciSpace, sobre todo cuando quiero abordar una gran cantidad de textos académicos y me interesa tener síntesis. Antes de leer el artículo, ¿cuántas veces no perdemos de que encuentras un artículo, lo lees y al final dices, híjole, no me sirvió tanto? Bueno, SciSpace te puede ayudar para esto. ¿Por qué? Porque puedes ver síntesis, conclusiones, los principales hallazgos. Sin embargo, tengo que decirlo, hoy en día ChatGPT ya hace esas funciones. Claro, una recomendación que yo te daría es que busques, por lo menos durante el proceso de tu tesis, el tener un ChatGPT, pues tal vez, pues lo podemos decir, de paga. ¿Por qué? Porque te va a dar mucha más confianza, por lo menos en el proceso de tu escritura, en el proceso de revisión. Yo sé que hay muchas otras herramientas, pero yo también te sugiero algo. No te emboles queriendo aprender 20 herramientas de inteligencia artificial. Especialízate en una que te sirva, uno que sea tu paraguas, y eso va a ser suficiente para el proceso de escritura. Bueno, elaborar tesis tiene un montón de procesos debajo, ¿no? Que no son solamente procesos de escritura. La escritura es tal vez el momento final. Inteligencia artificial, pues es un universo muy grande de posibilidades. Hay un montón de herramientas para distintas cosas. Hay herramientas como Elicit que te apoyan procesos de revisión de literatura. Herramientas específicamente orientadas en escritura como Grammarly. Inclusive los últimos desarrollos en inteligencia artificial generativa, digamos de uso común, como ChatGPT en sus últimas versiones, la 4o. Sobre todo las versiones pagas tienen unas opciones muy interesantes de apoyo a procesos de escritura. Y como esas, pues bueno, hay otras variantes que también funcionan muy bien, como Claude en sus distintas opciones. Hay otras alternativas, otras herramientas que sirven para análisis de datos, ya sea cualitativas o cuantitativas.
y para la generación de imágenes y gráficos. Pero en principio creo que la recomendación es tal vez utilizar la más sencilla, la que implique menos tiempo de dedicación al aprendizaje mismo del uso de la herramienta. En tanto, pues ya con la elaboración de la tesis ya tenemos mucho tiempo ocupado en las cosas que tienen que ver con la producción misma de la tesis y queda mucho menos tiempo para aprender a utilizar herramientas complejas. Luego, pues, si es preciso hacerlo, se hace, pero en términos de inteligencia artificial creo que utilizar las herramientas de uso común en este momento con las capacidades que tienen para analizar información, para proveer interlocución, para proveer corrección de estilo. Casi todas las herramientas de IA generativas actualmente proveen soluciones muy prácticas. Creo que hay que diferenciar entre el producto, lo que se escribe, y la capacidad, las destrezas como escritor competente. Entonces, para mejorar el producto existen muchísimas herramientas que nos permiten ajustar, por ejemplo, la relación que hay entre las afirmaciones que hacemos en nuestra redacción y ciertas bases de conocimiento que vinculamos, por ejemplo, con Google Notebook LM, ¿vale? Una herramienta muy buena para precisar la conexión entre nuestras afirmaciones y los contenidos a los que nos estamos refiriendo. Pero hay un problema, y es que los estudiantes deben desarrollar la competencia estilística, la capacidad de comunicar, de organizar la información, para poder, a su vez, valorar la calidad de lo que la inteligencia artificial produce. Entonces, yo creo que es más importante utilizar la inteligencia artificial para aprender a escribir bien que para escribir una redacción. Lo importante es el proceso de aprendizaje como escritor, y no debemos fijarnos tanto en el producto final y cómo la inteligencia artificial contribuye a esto. Una de las cosas que casi siempre tenemos miedo con el uso de herramientas de inteligencia artificial es el tema de no quiero caer en algo que no sea íntegro o que no sea ético. Fíjense que últimamente las revistas han prestado mucha atención a eso. Y una de las cosas que han hecho es una declaratoria de uso de inteligencia artificial. Prácticamente en todos mis artículos que van a encontrar del último año publicados para acá, van a encontrar que yo pongo una declaratoria de uso de inteligencia artificial. Algunas revistas las piden, algunas revistas no, pero aún así yo la incluyo. Una declaratoria de uso de herramientas de inteligencia artificial en la escritura académica implica el que tú reconoces qué aplicación o qué herramienta utilizaste, para qué la utilizaste y cómo esta no compromete labores esenciales de la autoría. Fíjate, este es un punto que es determinante. Labores esenciales de la autoría. Es decir, no puede escribir la tesis por ti, no puede escribir los capítulos por ti, no puede darte la idea principal que vas a detonar en tu tesis. Pero sí puede ayudarte editando, mejorando tus citas, parafraseando, sintetizando. ¿Por qué? Porque esas labores son las que en muchas ocasiones nos apoyábamos con un editor o nos apoyábamos con alguien especialista en temas de escritura, cuando no es nuestra área de trabajo. Entonces, yo lo que quiero que te lleves es eso. El uso de esta herramienta compromete labores esenciales de la escritura de mi tesis. Si es así, cuidado, porque puedes estar cayendo en una situación poética. Pero si no es así y son labores más de edición o de síntesis o parafraseo, no te preocupes. Solo te pido que pongas una declaratoria de uso de herramientas de inteligencia artificial. Eso sí, cada vez que utilices una herramienta de inteligencia artificial, ten un documento con los prompts, porque en muchas ocasiones va a haber instituciones y revistas que factiblemente te van a pedir que señalen los prompts exactamente que estuviste manejando en ese capítulo o ese apartado. Entonces, ponte esto como algo habitual. Haz un Word en el que vayas poniendo, ok, para este capítulo utilice estos prompts y esto te va a dar muchísima más tranquilidad de que lo que estás haciendo es correcto. Yo creo que la inteligencia artificial no aplica como coautor. ¿Sí? De hecho, ya hay algunos artículos que abordan ese asunto. Pues, hay personas, como en todos los aspectos académicos, que opinan en una dirección y en otra. Personalmente creo que
entendiendo la concepción de lo que es un autor, la inteligencia artificial no aplica para llenar los zapatos de ese rol, en términos de intencionalidad comunicativa, en términos de estructuración cognitiva, esfuerzo cognitivo para la articulación de ideas, de racionamiento, de síntesis. La inteligencia artificial no está entrenada para eso, hace otro tipo de operaciones y los resultados son producto de otro tipo de operaciones que generan texto de muy buena calidad, pero no como producto de las operaciones cognitivas y de la intencionalidad comunicativa propia de lo que es un autor. Entonces, en principio, quisiera dejar eso como claro. Y lo otro es la integralidad de un texto. Digamos que estaría o se vería afectada cuando el autor delega en la inteligencia artificial la elaboración de ideas. Creo que ahí estamos renunciando al compromiso que tiene un autor y a la, digamos, integridad del ejercicio de la escritura académica y de la comunicación académica. Ya lo había mencionado pues, en la primera pregunta. Inteligencia artificial en sus distintas formas puede ser un interlocutor fantástico, como lo puede ser cualquier interlocutor humano, como un colega que te da opiniones sobre lo que estás escribiendo, que te sugiere perspectivas sobre lo que estás escribiendo, pero que no escribe por ti. ¿Sí? En la medida en que nosotros asumamos ese rol y transitemos por una relación autor-inteligencia artificial en esos términos, yo no vería absolutamente ningún reparo en utilizarla, porque claramente la estamos situando en el mismo lugar en el que hemos venido utilizando otras herramientas informáticas que apoyan la investigación en sus diferentes instancias y la escritura académica. Entonces creo que ahí podemos trazar una línea bastante clara. Es muy importante enseñar a los estudiantes a que ellos tengan un pensamiento crítico para tener un uso consciente y responsable de la inteligencia artificial, en donde ellos sean realmente los que desarrollen las ideas y únicamente utilicen como guía la inteligencia artificial, pero sin que se convierta en un sustituto, porque definitivamente la IA nunca va a poder expresar lo que ellos van a querer plasmar en sus sistemas. Sí, acabo de escribir un artículo que ha sido publicado, está en inglés, pero seguro que podéis leerlo, donde hablo de este tema. Dedico como 3 o 4 páginas a la definición del concepto de autoría en la era de la inteligencia artificial. Os invito a leerlo. El concepto de autor va a cambiar para siempre. Habrá procesos en los que el uso de la inteligencia artificial se convierta en algo esencial. Y en el futuro la gente no cuestionará la autoría de aquellos materiales coproducidos con inteligencia artificial. Lo importante es ser ético, lo importante es decirle a la inteligencia artificial lo que quiere el autor que haga, controlarlo, tener esa agencia, esa influencia en lo que la inteligencia artificial va produciendo y ser capaces de valorar la calidad de esos resultados. Pero si nosotros escribimos con inteligencia artificial, estamos siendo autores cuando tenemos un grado de control fuerte, directo, sobre esa conversación. Así que este video espero que les sea de mucha utilidad. Los invito a suscribirse a mi canal presionando el botón rojo y activando la campanita para recibir notificaciones. Hasta una próxima.